sí, damos inicio formalmente a este diálogos en vivo de los sábados a las 17 horas, linda hora para tomar mate, ustedes que puedan, acompañen la charla con algo, yo tengo agua nomás y no se complica. Bueno, me presento, mi nombre es Luciana García Belvey, trabajé varios años en el MACBA, fui curadora de la colección y bueno, me invitaron a hacer estas charlas tan lindas que estamos teniendo estos sábados a la tarde con distintos artistas que conforman la colección del museo, así que en este caso la tenemos a Leila Shop, que voy a hacer un breve resumen de su carrera, que aunque es muy joven ya tiene una gran solidez y trayectoria. Ella se graduó en 2002 como profesora de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón, hoy una, ¿verdad? Esto es esa escuela que se fusionó, y bueno, hizo distintas especializaciones y hizo durante mucho tiempo clínica de obra y de producción con Tulio de Sagastizábal, otro gran artista y formador de artistas. Y entre sus premios y distinciones, bueno, de los más recientes y los más importantes, fue finalista del premio Braque en el 2017, fue segundo premio de pintura del Salón Nacional en el 2014 y fue segundo premio de pintura en el Salón Banco Central en el 2011. Obtuvo becas de importantísimas instituciones, entre ellas la Polo Krasner, el Fondo Metropolitano de las Artes, Fondo Nacional de las Artes. Participó en clínicas, programas y residencias de artistas tanto aquí como afuera. Expone regularmente de manera individual desde el 2006 y también en importantes muestras colectivas. Y bueno, su obra compone colecciones privadas y públicas muy importantes, entre ellas el MACBA, por supuesto, Castanino Macro, perdón, en Rosario, Goethe Institute, de World Bank de Washington, Banco Central de la República Argentina y otras tantas logros divinos y bueno, ya nos va a contar más Leila en detalle. Si hay algo que me olvidé, ya va a salir durante la charla. Voy a poner acá, para los que llegan después, diálogos en vivo. Bueno, Leila, contanos cómo estás pasando estos días, cómo te trata la cuarentena y todas esas Eh, cuestiones generales. sí, bueno, supongo que un poco como a todos, ¿no? Voy pasando por distintos estados de ánimo, Claro, distintos niveles de preocupación, por distintos tal cual. aspectos, ¿no? No solo de mi vida personal, sino como del contexto, ¿no? De otros, Y qué sé yo, sí, de mi familia, bueno, pero en lo personal, honestamente, estoy bien, estoy la mayor parte del tiempo en mi casa, no estoy yendo al taller, aunque el eso taller bien. está mi taller está bastante cerca, pero bueno, no estoy yendo, me traje ¿Pudiste cosas, me traje algunos organizarte? materiales. Sí, Está sí, bien. fui, en esa semana me busqué, bueno, y a mí la verdad es que hay una parte del trabajo que también me resulta muy interesante y- y que me gusta mucho, que es el pequeño formato. Yo en general toda mi vida trabajé en pequeño formato como una instancia de reflexión, ¿no? O una instancia Bien. para pensar, ¿no? Para iniciar nuevas cosas. Entonces, estoy variando entre hacer cosas pequeñas, pintar cosas pequeñas, que las puedo hacer acá en mi casa tranquilamente, Claro. y que, como decía, eso me sirve como para proyectar cosas. Y un Sí. poco de trabajo en la compu, que también me gusta, como preparar cosas para hacer renders, para como proyectar trabajos a una escala más grande, o Sí. proyectos más complejos, ¿no? Instalaciones. Bueno, trabajo bastante en la compu, entonces también hay una parte de una instancia de producción que la desarrollo acá en la compu, ¿no? Entonces Está también la puedo hacer acá, no tengo mayores genial. inconvenientes. Muchos dicen que Con, aprovechan también para ordenar archivos, cosas que nunca, que siempre uno nunca tiene tiempo para eso, armar como sí, mejor ciertos
sí. papeles y qué sé yo, carpetas y poner un poco esas cosas en orden. Bueno, y das clases también, un poco antes cuando Bueno, sí, charlábamos, últimas clases, me contabas que eso sí seguís a full. Está eso sigo, pudimos también, fuimos encontrando, ¿no? También un poco eso, como todo, sin sí, mucho apuro, sin mucha ansiedad, fuimos encontrando un ritmo y una manera que honestamente encontramos también claro, herramientas nuevas, ¿no? Encontramos maneras de totalmente. comunicarnos que honestamente sirven un montón y que nos vienen sirviendo para generar como archivos de las clases online. Bueno, a mí me sirve mucho poder revisar el trabajo de los participantes en la compu, tener todo a mano, poder escribirles cosas, que también es una instancia que me resulta muy útil, ¿no? Porque, bueno, escribir eso como requiere un poquito más de reflexión y entonces estoy ahí como más tranquila, pensando, eligiendo las palabras. Me gusta Qué también bueno, esa parte que surgió qué bien. eh, sin, Y sí, sin buscarlo, ¿no? surgen nuevas cosas, está bueno adaptarse para poder sobrellevarlo. Ya mucho tiempo, son 60 y pico de días. Sí. Bueno, en fin, vemos a ver de qué surge de todo esto, seguramente muchos cambios para todos. Bueno, un poco con otros artistas también charlábamos que hay alguna parte quizá más de lo que es la docencia en la práctica, más puntualmente de taller, que por ahí se dificulta, más la cosa de acompañamiento de obra y de clínica, hasta capaz se potencia en algún sentido, como vos decías, pero hay un montón de otros trabajos que tienen como que reconvertirse demasiado, y bueno, hay quien no se siente cómodo y no lo puede hacer y está muy bien, y hay gente que pudo de algún modo hacer ese Totalmente, cambio, así totalmente. que está No, yo bueno. doy talleres también y eso la verdad es que tuvimos que reinventarnos y bueno, sí, y acompañar Sí, esa práctica que ahora tiene que suceder, eh, de o otro sea, lo tienen modo. que hacer solos. Y sí, Y sí hay una parte, por supuesto, que se pierde muchísimo, que es no, la materialidad, ¿no? Yo hay trabajos que les digo, ay, me encantaría verlos en vivo, honestamente, porque no me puedo acercar, porque no entiendo, ¿no? Entonces les digo, bueno, cuéntenme un poco ustedes que están ahí con el trabajo en vivo, repongan, ¿no? También eso que esto se ve claro, así, o es la foto, o yo lo veo de esta manera, ¿no? ¿Es así o es la fotografía, ¿no? Como hay algo de la experiencia que es imposible, ¿no? y De reponer o de como de salvar, ¿no? Pero bueno, sí, hacemos otras cosas, qué sé yo. bien, está bien. Este, Genial, genial. Bueno, ¿te parece si hacemos un pequeño recorrido por como, no sé, un poco tus comienzos, tus obras más importantes, tus muestras más relevantes, hasta llegar a tus proyectos más actuales y los que acabas de terminar, por lo menos antes de la cuarentena, diríamos? Y bueno, yo acá tenía algunas preguntas que me gustaría que vayamos de algún modo charlando juntas. Y bueno, Leila, para quien no lo conoce o por ahí mucho no ha visto su obra, mayormente trabaja en pintura, pero ahora ya vamos a hablar. Su pintura, como ya dijo ella antes, se van a sorprender quizás los que a vos antes decías, estoy trabajando de pequeño formato, también tiene instalaciones muy lindas y muy grandes y un poco dialoga mucho con el espacio y con lo arquitectónico, pero también es algo muy interesante de tu práctica y que es algo que todo el tiempo generas esos como diálogos y citas, a veces de manera más explícita, a veces de manera un poco más velada o críptica, a grandes artistas de la historia del arte, a distintos periodos. ¿Con quiénes te interesan, con qué movimientos y artistas te interesan entablar esos diálogos? ¿A quiénes consideras tus principales influencias en ese sentido o quienes te gusta para trabajar desde tu obra? bueno, podría decir que fueron siendo varios, ¿no? Fueron siendo distintos a lo largo de mi carrera o pasando como por distintas etapas de mi obra. Sí hay algo que se mantiene, que es esto que vos decís, bueno, siempre está mi obra siempre está en diálogo con otros artistas. Este,
lo necesito, ¿no? No, o sea, muchas veces el trabajo parte de ver otra obra, de tomar algo de esa otra obra o de apoyarme en el pensamiento de otro para salir para otro lado, ¿no? O para seguir o para continuarlo o para intentar otra cosa, ¿no? Pero sí siempre está ese momento de conversación, ¿no? Yo te digo, mira, eso te digo, en general han tenido que ver con algunas ideas sobre lo espacial o sobre el volumen o sobre la representación del espacio, ¿no? Muchas de los artistas que desde Fran Gélico, cuando estaba en la Pueyrredón, ya trabajaba con algunas ideas de esos primeros renacentistas, por ejemplo, de tratar de pensar el espacio, ¿no? Ese espacio que era plano, que era chato. Eh, bueno, desde ahí, por eso digo, tampoco es que soy tan eh, digo, yo veo algo en el otro artista y eso me dispara, ¿no? No soy devota, ni es una cita como súper intelectual, ni es no sé, un análisis estricto, ¿no? De la obra del otro. Es más bien como eso, apoyarme en algo para salir para otro lado. Entonces, desde eso, desde Frangélico, Giotto, desde esos primeros renacentistas y después, no sé, un montón de otros artistas, ¿no? Después tuve una época bastante larga, o un periodo, una serie larga, que fueron mis primeras instalaciones o por mis primeros trabajos que se despegaban de la bidimensión y que salían a la tridimensión, en los que yo estaba pensando en, qué sé yo, en la Bauhaus, en los artistas de la Bauhaus, en en sus investigaciones con respecto al teatro, o esos cruces, ¿no? Entre esos cruces de lenguajes o de disciplinas. Después, recién, como en los años más recientes, por ahí eh, desde Ligia Clark, muchos argentinos, después hubo eso, muchos argentinos o latinoamericanos que también pensaban algunas cosas alrededor del paisaje, por ejemplo, entonces, qué sé yo, Pilimbergo, Bien. eh, Gertrudis Chale, después la pintura metafísica también siempre ha sido como un motor, ¿no? Entonces de Quirico. Después tengo grandes amores también, Valle Plana, ¿no? Valle Plana Ah, siempre sí, aparece y vuelve y siempre lo miro y siempre saco como alguna cosita. Ahora también estoy haciendo una serie que sale de ahí. linda. Entonces, Apareció es algo. diversa, ¿no? Sí, no, digo, en la última muestra, ahora vamos a mostrarla para no adelantar, aparecieron algunas imágenes también de Valle Sí, Planas, ¿no? De sí, qué sí. gran artista. Y también hay algo como, bueno, recién mirando esta obra de fondo, que es una de las obras que pertenece a la colección, acá que ahora vamos a hablar de en profundidad, que justo te vemos a vos terminándola en el espacio, que también un poco tiene que ver con tu obra, que siempre de algún modo trabajás muy en sintonía con lo arquitectónico, ¿no? Pero mayormente, no siempre, pero tu obra tuvo, como bien decíamos recién, quizá en los últimos años cobró mucho más relevancia el lenguaje más bien geométrico y de estas líneas de colores tan planos y tan netos. ¿En qué momento sentís que por ahí, si bien algo de figuración todavía en alguna de tus obras hay, en qué momento quizá lo geométrico o estos lenguajes más derivados de la geometría y de la abstracción cobraron con mayor preponderancia o tomaron más cuerpo en tu obra? Mira, esto para mí es como un asunto porque yo no me considero una artista geométrica. Honestamente, entiendo, por supuesto, que mucha de mi producción contiene elementos geométricos, pero el asunto es que yo nunca estoy pensando como puramente en geometría, ni tengo preocupaciones ligadas, qué sé yo, a la matemática, ni a ese tipo de representación.
Siempre estoy pensando en figuración, siempre estoy pensando de una manera figurativa. Aunque Ah, sí, mirá, por supuesto pienso en términos de estructura, pienso mucho en términos de estructuras, y sí sí, lo que entiendo también es que hay algo de la síntesis, ¿no? Que me interesa, de la síntesis de formas, de la economía, que me interesa, de la economía de recursos, y esta idea a mí o sea, como lo que más me gusta, y en el espacio eso se ve mucho, yo lo veo mucho en las instalaciones, ¿no? En la estructura, esta idea de armar un esqueleto fuerte, ¿no? Que sostiene, invisible, que sostiene a todas las piezas. Eh, tal cual. pero, pero sí hay algo, ¿no? Yo venía con unas pinturas que eran netamente figurativas, en donde te estoy hablando de la prehistoria más o menos, del Justo 2004, acá del estoy 2005, ¿no? proyectando una, no sé, que es de justo una gran muestra tuya, ¿no? Que también es una de tus primeras Sí. muestras No, importantes, pero bueno, internacionales. eso No, fue digo, posterior, ¿no? Pero ya, porque ya había habido había eso, pero yo lo que te decía es como había un primer momento en el que yo sí me pensaba, yo estaba trabajando con la figura, estaba trabajando con la figura humana, venía como, sí siempre pensando en esta relación entre el cuerpo y el espacio, eso estuvo siempre dentro de mis preocupaciones, ¿no? Pensar esa relación de un cuerpo que ocupa un espacio, que lo transita, que se desplaza. Al principio era eso representado, ¿no? Entonces eso estaba representado en una pintura, pero después me interesé como más en eso, como en la arquitectura, me centré también en pensar en el espacio, ¿no? Pero después cada tanto, cuando las necesito, aparecen imágenes figurativas y eso va y viene, yo no me siento tan prisionera de eso, ¿no? Quizás en algún momento fue una preocupación, ¿no? De cómo me leía el entorno, pero después no me claro, claro, preocupa tanto. Este, digo, después me parece que hay otras cosas que se sostienen a lo largo de todas las imágenes, ¿no? Y yo trabajo con imágenes, entonces a veces esas imágenes necesitan ser como mucho más sintéticas y abstractas, y a veces necesitan tomar como una forma, ¿no? Más identificable, que puede ser un paisaje, o puede ser una figura humana, ¿no? En esa muestra de El Salto en San sí, Pablo, la que estamos viendo, había de todo un poco, ¿no? sí, Había esta abstracción y estaba el río Paraná y estaba el gimnasta saltando, ¿no? sí. Y de alguna En manera casa, todos iban tejiendo. Sí, sí. No, digo eso, que es como bastante también notorio, me parece como una marca que tiene mucho que ver con esto, que ahora también vamos a profundizar, que es lo espacial. Siempre trabajás con curadores y bueno, imagino que con ellos entablás un diálogo también muy enriquecedor e interesante, pero como que se nota que todas tus muestras las pensás como algo total, ¿no? ¿Se entiende? Como no es simplemente que la palabra no es ni simplemente, no es ni mejor ni peor, digo, no tanto como algo aislado, cada pieza y cada pintura o cada situación espacial, sino que lo pensás como un todo, ¿no? En esta también se nota un poco eso. Los títulos son también bastante como conceptuales o que allanan una idea, ¿no? Eso es como bastante notorio también en todo tu trabajo. sí, sí, no, es así. Hubo quizás eso, un momento en el que yo más decididamente empecé a trabajar en términos como de una instalación o en términos de pensar la muestra como una sola cosa, ¿no? No piezas eh, no, sí, por eso, no, como con otra lógica, ¿no? De pensamiento. No son piezas solas, no son piezas, si bien son piezas autónomas, lo que más me interesaba eran las conexiones, ¿no? O el diagrama espacial que se Ah, establecía en la sala, ¿no? O en el espacio de exhibición.
Entonces me tal cual. interesaba pensar, bueno, el espectador va a entrar, va a ver esta pieza como si fueran también unos códigos, ¿no? Esta pieza y va a pasar esto y después va a ir a esta otra pieza y después a otra y a otra, ¿no? Entonces iba tejiendo algo en su cabeza a partir de esos distintos puntos de vista que iba teniendo e involucrando como esta idea de recorrido, ¿no? Creo que esa muestra de San Pablo, la anterior, ¿no? Las imágenes anteriores que estábamos mostrando, para mí fue bastante crucial en ese sentido, porque también fue un poquito más radical en términos de qué imágenes estaban involucradas, ¿no? Había más saltos, Sí, para usar también como el título, había más saltos entre imagen e imagen, había más distancia, ajá, en el sentido de, bueno, sí, eran más distintas entre sí, ¿no? Las imágenes. Entonces se notaba como un poco más la intención claro. eh, de que, bueno, esas estaban ahí por algo, ¿no? Porque si no era una esquizofrénica, o no, entonces se notaba que había una voluntad Claro. de, de contar una narración más total, ¿no? Más total al mismo tiempo que es ambigua, ¿no? Yo trabajo muy en esos Sí, márgenes también, ¿no? tal, tal cual. Bueno, y es súper interesante tu noción, que también es algo que va a estar presente en todas tus obras, al menos, o tus muestras de tus últimos tiempos, que es un poco esto que decías, ¿no? En tu obra eh, se mezcla o se fusiona, o para decirlo mejor, como la pintura se despliega hacia el espacio, entonces siempre está esa interesante tensión y a veces equilibrio entre lo teatral, lo arquitectónico, lo escenográfico, ¿no? Son como piezas que siempre están dando vuelta en tu obra y vos misma hablas como de que tu pintura te interesa investigarla en tanto representación del espacio, ¿no? Como esa duplicidad que puede generar espacialidad ella misma y esta idea de representación de lo espacial. Es súper interesante si nos querés comentar un poco sobre ese Sí, concepto que lo vamos a ver en todas tus muestras. sí. Yo por eso como un poco te decía que desde muy, muy tempranamente yo empecé a estar interesada por las cuestiones como de la representación del espacio en la pintura, ¿no? Es uno de los temas centrales en la historia de la pintura y uno de los temas que que impulsó muchos cambios, ¿no? En la historia de la pintura. Fue como la preocupación por el espacio fue la que traccionó también, ¿no? Muchos cambios. Entonces eso siempre estuvo dando vueltas para mí, entonces siempre, como durante como un gran periodo, era, bueno, estaba la representación, ¿no? De estos espacios metafísicos, ¿no? De sombras proyectadas, ¿no? Con una cita muy directa, no a ninguna, en esta particular, a ninguna pintura en específico, pero sí a Sí, una idea, como ¿no? de Todos sabemos de qué estamos viendo, ¿no? Y por otro lado, también yo empecé a darme cuenta que había otras pinturas que yo hacía que no representaban tanto un espacio, sino que venían a representar como un movimiento, ¿no? Yo me he dado cuenta, bueno, si tengo una pintura no sé, abre un espacio hacia adentro, ¿no? Como una ventana, mira, también quiero una pintura que se ponga, que como no sé, que se pare como una pared, ¿no? Que se ponga vertical como una pared. Entonces empecé a yo pensar tengo, como en la imagen de la pintura en el espacio, ¿no? Entonces era eso, proponiéndome a mí y al espectador distintos movimientos, ¿no? Entonces así fui avanzando también como en esta idea son piezas en una escena, ¿no? Entonces van como si fueran actores que tienen roles diferentes, ¿no? Uno tiene un rol no sé, de llevar tu mirada para un lado y el otro tiene otro rol que es proponerte otro tipo de reacción física o de percepción, ¿no? tal cual. Entonces, Sí, es como como esos que son los dos juegos, sí.
No, digo que sí, que eso es como un poco súper interesante, eso que a vos también te interesa que el espectador como que sea parte, toda tu pintura y los distintos dispositivos que armás en los espacios y en las instalaciones, también el espectador es clave, es como parte, de algún modo, un performer, por así decirlo, no sé, es alguien que ya es parte de la experiencia, ¿no? Vos también hablás muchas veces en varias entrevistas que te interesa eso, brindarle al espectador no solo por esta cosa de las citas y las referencias a otros artistas, quizá algo mucho más intelectual o un diálogo más a ese nivel, sino que también esta idea de lo corporal, de que uno esté y sienta estar en un espacio, que se sienta la presencia desde lo corporal, de esas telas, de esos bueno, dispositivos escénicos que propones en tu pintura. Es súper interesante esa Sí, idea. sí, sí, fueron todas ideas que fueron apareciendo en la medida que yo fui como metiéndome en un tipo de producción, ¿no? Pero sí me empecé a dar cuenta de eso, de que cada vez más estaba pensando en la pintura como una instalación, ¿no? O la pintura como un ambiente en el que se convierte en una experiencia, ¿no? Para el espectador. Una experiencia en la que pasan distintas cosas. Por momentos eso, en los que se dan juegos, ¿no? Entre lo que uno sabe, porque hay cosas que uno reconoce, o citas, o Sí, guiños, o claves, y también entre lo que uno siente, ¿no? Lo que siente con el cuerpo, lo que llega, ¿no? Esa poesía que llega a través del recorrido, algunos llegará, otros no, no, por supuesto que no, estoy hablando de un espectador ideal, ¿no? sí, Este, pero sí, algo como de lo que se siente con el cuerpo, ¿no? Y también esto, bueno, si giro me encuentro con algo, si veo esta pintura no puedo ver la otra, y esas relaciones, ¿no? Espaciales. Pero yo fui tal cual. empezando a pensar estas cosas de una manera bastante intuitiva, te digo, o intuitiva, o no sé, En el proceso. estudiando, pero como a través de la práctica, ¿no? También eso es lo que quiero decir, a través de la práctica. Fui haciendo cosas y me fui reconociendo que estaba haciendo otras también, ¿no? Tal cual. Entonces me fui como metiendo en esa idea de la pintura trabajada como una instalación en la que había distintos roles entonces, ¿no? Y también justo en esta que estamos proyectando, que fue en el 2013, si no me equivoco, en el Sí, Conti, eh, sí, cambié la imagen porque como está mi videito no se veía esa tela, que también luego es un elemento que utilizás bastante, es como esa cosa del desembastar la pintura o utilizar la pintura como materialidad para generar un volumen escultórico, como que también es algo súper interesante, ¿no? Que la pintura siempre en general, en la historia del arte o en la historia tradicional, por más espacialidad que representara, como hablábamos antes del Renacimiento en esta parte, siempre es una superficie plana y en casi total. todas sus dimensiones era algo de muro, ¿no? Entonces también vos hiciste como ese trabajo de despegarla del muro y trabajarla como un volumen, ¿no? Sí, eso fue algo que en principio surgió eh, por accidente, te voy a decir, es un punto o algo como de esas cosas que pasan mucho en la práctica, ¿no? Como Sí, que uno hace una cosa y lo cree que está descubrí. haciendo una cosa y en realidad está haciendo otra, ¿no? O está haciendo muchas otras cosas, ¿no? Yo Bueno, para esa muestra de San Pablo que veíamos antes, estaba queriendo hacer una gran pieza, yo venía haciendo esas piezas más grandes en madera, ¿no? En MDF, en estructura, con estructuras de madera. Y entonces estaba queriendo hacer alguna de esas piezas más grandes, pero bueno, estaba pensando con el traslado y cómo lo hago, y si, bueno, no tenía tantos días de montaje como para hacerlo allá, cuando llegara, bueno, como cuestiones muy prácticas, voy a decir, como cuestiones como absolutamente pragmáticas, sí, sí, sí. y entonces pensé en hacer una pieza de gran tamaño, de gran formato, que pudiera enrollar y pudiera llevármela conmigo. Y no recuerdo ya bien por qué apareció esta materialidad, que era una lona vinílica, que es esa que vemos ahí,
me encontré con este material y cuando lo empecé a trabajar me di cuenta que aparte de ser una superficie donde la que podía pintar tenía un cuerpo, ¿no? Claro, Quiero decir, tenía un peso, se arrugaba, caía, la podía tensar de qué distintas bueno. maneras, bueno, y eso fue lo que progresivamente fui haciendo. En Tal la cual. Después siguiente muestra, hay que es la mucho. del Sí, sí, sí. En la siguiente muestra, que es la del Conti, esa lona amarilla que Sí, veíamos esa, eh, bueno, esa fue también como a partir de esa experiencia de, bueno, de pensar que era como una especie de cuerpo, ¿no? La lona, que yo podía, que tenía su peso, que tenía su caída, que tenía que eso, que no sé, que podía adoptar diferentes posiciones, ¿no? Y yo creo, y que era un material aparte de eso, que a mí, que en mi trabajo, que era tan riguroso y tan estricto y de líneas tan marcadas y de superficies tan planas, también sí. introducía un material que era interesante, un elemento que era interesante, que era lo Claro. blando, ¿no? Que era lo blando, también era un material muy difícil de trabajar, te voy a decir. Es un material que es muy difícil de trabajar en el sentido de que yo no puedo controlar del todo su comportamiento. Eso te iba a decir, O pintás siempre la lona o sí, conseguís ya el color que te interesa. No, siempre no, no, la, no. Siempre la siempre la. pinto. Ok, sí, sí, te he visto con los rodillos y está bien, sí, hay algo muy importante también que en general, bueno, en tu obra se ve perfectamente que es un manejo de una paleta, de una pulcritud y un trabajo súper limpio del color, así que me imaginaba que sí, que estaba Sí, sí, elegido muy puntualmente, obvio. Está bien, sí, qué sí, bueno. sí. He querido, Y te digo, he querido trabajar con el color que ya venía, pero nunca se acerca, nunca es el tono y- exacto, entonces y siempre termino pintándolo. tal cual. Eh, Y en esta muestra también sucede algo que probablemente también sucedía antes, pero ya que la tenemos de base, creo que ahora tenemos un detalle mucho mejor de la idea de políptico, sí, que me encanta, sí, y que también tiene mucho que ver con esto que hablabas antes, de que cuando vos pensás o desarrollás una exhibición, tenés como ya un pequeño, no relato, pero sí que tenés esa cosa como guión. de exacto, un guión, que también se asemeja a lo teatral que decíamos antes, pero que esta manera fraccionada de contar estas pequeñas historias o narrativas que te propones, la haces desde un punto de vista del montaje, que es un concepto básico del cine, más que nada, pero que también se utiliza muchísimo en el arte contemporáneo. Y bueno, un recurso para eso fue entonces esta utilización de varias telas o varias pinturas a modo de políptico, que para quienes no sepan, todas esas telas son distintas, ¿verdad? Son independientes entre Sí, sí, solo que generan toda sí, esta sí. tira de imágenes, diríamos, ¿no? Esa es la idea de políptico, que son muchas piezas unidas, y también se usaba desde la Edad Media, desde el Renacimiento. Sí, sí, son pinturas que después son autónomas, ¿no? Son cada una es cada una, pero en el conjunto, como si fuera una oración, ¿no? O una idea o un pensamiento, digo, están como unidas. Tal A mí cual. esa idea me parecía que me permitía generar distintos relatos, ¿no? También como con la idea de, bueno, en otra muestra yo podría montarlo de otra manera y pasaría otra cosa, ¿no? Alguna vez lo he hecho con algunas otras piezas, ¿no? De armar distintos conjuntos, o armar distintas versiones a partir de las mismas piezas, ¿no? A mí me interesa mucho el concepto de montaje, de montaje de imágenes, porque me parece que también es una de las maneras en las que pensamos, ¿no? Como una cosa relacionada con otra y inmediatamente, o vemos una cosa e inmediatamente la relacionamos con otra. Las imágenes nunca aparecen, ahora no me acuerdo de quién era esa idea, pero que una imagen nunca aparece sola, ¿no? Siempre aparece No, de dos o de a tres, ¿no? A mí esa es la idea
a partir de la cual surgió el políptico, en el sentido, yo ya venía pensando de esa manera, ¿no? Yo siempre Bien. tenía esto, una imagen y después quería otra que hiciera otro movimiento, ¿no? Como en respuesta. O sea, si tengo una que va para allá, quiero otra que venga para acá, ¿no? Pensaba como en esos términos. Y cuando empecé a Sí, trabajar con estos polípticos fue como reforzar esa idea, ¿no? Como ponerla más en evidencia de que cada una es individual, pero que forman, pero que forman una especie de oración, ¿no? Que en esta muestra en particular, en este espacio, eh, cumplen una función específica, ¿no? tal cual. Enigmática, ¿no? Siempre, Sí, nunca sí, está, nada está dicho de un modo directo, tal, siempre está todo un poco velado, siempre está todo un poco camuflado, siempre está todo a medio tal decir o dicho de un modo cual. indirecto, ¿no? Cual. Mira, acá alguien nos pregunta que está bueno cada tanto recoger, bueno, nos están mandando muchos saluditos muy lindos, muchas felicitaciones, pero acá preguntan, que algo que por ahí también cautiva bastante, esos acabados tan perfectos, ¿cómo lográs esa materialidad tan lisa y tan plana que también es súper interesante? Mira, acá te voy a mostrar una imagen, no me acuerdo tu nombre, perdón, Matías, Mateo, perdón. Acá Leila pintando una de las muestras para el museo. Sí, paciencia, ¿no? Diría que es el elemento Sí, fundamental. seguro. Bueno, depende un poco, a mí me gusta mucho también que es algo del gran formato, así como decía, puedo pensar mejor cuando trabajo en pequeño. Después hay Sí, otra parte del trabajo que yo disfruto mucho, que es como el esfuerzo físico, ¿no? También como, no sé, y sí, desplegar toda esa energía física en los grandes formatos. Entonces, trabajar con rodillo y con capas delgadas que se sí, suman. Yo trabajo con y acrílico, eso es una este, eso es un material que lo responde hace, muy bien, ¿no? Que hace muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? tal cual, Eh, digo, estuvo diseñado para eso, ¿no? El acrílico para hacer estas superficies, bien, como tal cual. bien plenas, ¿no? Y planas. Entonces, bueno, rodillo, el Cinta, espesor como la cinta, sí, los bordes, para los bordes más netos, sobre todo en esas imágenes. Yo eso siempre también digo, qué sé yo, en mi pintura, en muchos casos, eh, me gusta que existan como esos bordes netos, en muchos de los casos que hasta que se note un poco la cinta o que se vea como ese borde filoso, ¿no? Que te deja la cinta, hay algo de un poco industrial, ¿no? En esos acabados también, o un poco, tal, no sé, pero bueno, no siempre, no en todo, ¿no? Qué sé yo, no todos los trabajos, no siempre, no me gustan. claro, claro. Sí, sí, todo es depende de eso, de la obra, la Exacto, situación, exacto, tal sí. cual. Bueno, ¿y qué nos podés contar? Vamos a hablar ahora un poquito de las dos obras que pertenecen a la colección. Una es la que estamos viendo, que se llama Sin Título. Es también un recurso bastante utilizado en los lenguajes abstractos al menos. Estuvo expuesta en el Museo Geometría al Límite y como vimos en la imagen del inicio, y que fue también parte de la difusión de la charla, dada la escala, esto que decías recién y que te interesa trabajar desde un lugar muy físico y muy corporal en tu obra, la terminaste en el museo, ¿no? Y acá es como que se da también dos cosas que ya hablamos, esta idea como de las distintas espacialidades dentro de una misma imagen, la idea de montaje también, y si mal no recuerdo, el fondo es canvas, digamos, y la parte azul es lona, ¿verdad? Están esas dos Sí. materialidades. Hermoso Sí. pintor. Esa es bueno, fue una pieza que dice, o sea, que la
produje, o sea, la diseñé específicamente para el museo, para la colección, ¿no? Me parecía interesante y también, bueno, Aldo estaba interesado en que fuera una instalación, ¿no? La pieza, ¿no? La obra. Qué bueno. Entonces eso me parecía interesante, me parecía un desafío, cómo armar todo un protocolo, ¿no? También para que pudiera reproducirse la obra posteriormente, qué sé yo, bueno, eso fue Sí, interesante. es interesante. Eh, Sí, sí, sí. sí, y después te digo que en el montaje también hubo para mí un montón de sorpresas con respecto a esa pieza. Porque bueno, yo estaba pensando esto como ese diálogo entre estos dos planos, ¿no? Entre estas dos imágenes, una que es como una escala de luces, ¿no? Una escala de valor, pero para mí traía un poco la idea como de, bueno, un espacio iluminado, ¿no? Una luz por la que uno podía entrar, qué sé yo. Y después la otra, o sea, la pintura que va sobre el muro, que es esa X, que para mí yo la uso esa muchísimo, esa imagen, ese tipo de imágenes, para mí es la representación como más sintética, sintetizada, de un paisaje, ¿no? De una perspectiva. De una perspectiva que es eso, que trae la idea de un paisaje, que arma la idea en mi cabeza y me parece que en la cabeza de muchos, trae consigo, ¿no? La idea de un paisaje. Entonces me parecía que, bueno, con un lenguaje absolutamente abstracto, Sí. estaba poniendo en juego esas ideas, ¿no? Después pasó lo que te decía, como que pasó, trajo también unas sorpresas, que cuando yo la vi instalada, hay distancia, ¿no? Entre una pieza y la otra, uno podía pasar o al menos Ah, ver la tela por detrás, ¿no? No están pegadas, ¿no? Sino que hay bastante distancia entre una y la otra. ajá. Y, y era muy, Mm, muy llamativo que cuando uno iba bajando la rampa, ¿no? Del museo, para los que sí, conocen el museo, uno iba bajando la sí, rampa del subsuelo y ya la veías en la pieza, era rarísimo lo que se producía visualmente porque no se entendía dónde estaban las cosas, ¿no? Como no claro. entendías dónde estaba esa lona, si estaba pegada, si agujereaba, si estaba pintada sobre la pared del fondo, era muy curioso lo que pasaba perceptualmente, Sí, y después te ibas acercando y ibas descubriendo toda esa otra materialidad, ¿no? Que era, bueno, toda esa otra sí, espacialidad, ¿no? sí, sí, sí. A medida que lo recorrías. Qué interesante, sí, ese tipo de efectos cuando se logran, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hay algo que se proyecta y que es como muy la instancia de pensar la pieza y cuando se instala y estás en el espacio, eso, la circulación, dependiendo de dónde entras, cómo pasás, dónde salís, cómo circulás por la sala, ves, cambia completamente. Mira, sí, Y hay hay algo dos, que a mí, sí, sí, perdón, sí, sí. perdón, No, que dale. hay algo que a mí siempre me pasa que también es como súper alucinante, que yo por ahí eso, trabajo un montón en el proyecto y trabajo con renders o trabajo con maquetas, ¿no? Como mucha instancia de análisis, ¿no? Del espacio y de tratar de entenderlo visualmente, ¿no? De tratar de recorrerlo. Y después siempre hay algo que es, bueno, trabajé mil cosas, después voy al espacio y hay cosas que se terminan definiendo porque estoy ahí, ¿no? Porque por la escala de mi cuerpo, porque puedo percibir las distancias con mi cuerpo, porque puedo verlo ahí, ¿no? Entonces Claro, ahí termino de decidir. Hay un beso tal cual. a Tere también, que ahí la Sí, veo, a está, Tere Ricardi. me Este, encanta, dice, Tere, qué linda. sí, sí, este, Bueno, porque la justo otra está para, esa muestra, está sí, esa otra mi pieza, propuesta, ¿no? Vanguardia, Caballo de Troya y América, jurada por Forco Alina, que ahí Tere era directora,
el museo, exacto. Divina Muestra. Esa es pieza que quedó en la colección del museo que se llama Planos Tropicales en superficie modulada y mostramos otra imagen del espacio divino que de nuevo tiene todos estos recursos de los que hablábamos antes, como varios dispositivos en, Sí, en esa fue, bueno, concordancia. la muestra fue alucinante, la verdad fue hermosa, fue hermoso trabajar con Flor, fue hermoso trabajar con Tere y con Y Magdalena, Magdalena, que para mí era increíble trabajar, compartir la muestra con Magdalena, a quien respeto y admiro y tomo mucho, ¿no? De su trabajo también. Y en ese caso, bueno, para ese piso, ¿no? Que era como tu piso. eh, mi Había piso, ¿no? un piso tuyo, que era Caballo de Troya, y el piso de Magdalena, que era el subsuelo final del museo, que era América. América, sí. Y la planta baja que la compartíamos, no sé si se me cortó ahí. Exacto. Sí, dije, la Eh, primera la compartía en la ah, planta baja. y en la pieza que finalmente se quedó el museo, que es ese tríptico, eso parte de una pintura de Ligia Clark, que es el título de la pieza, es esa, ¿no? Superficies, planos modulados, o no me acuerdo ahora cómo es. Sí, Y lo que yo hice fue repetirla, dar la vuelta, repetirla, dar la vuelta y armar ese tríptico, ¿no? Con un pedacito de una pintura, pero son muy conocidas esas obras de ella. Y después, bueno, esos eran como partes de- eran como como distintas piezas, ¿no? sí, Estaban esas pinturas, estaba la bandera, que no es, estaba la pieza de lona, y sí. estaban esa, Le decíamos y cariñosamente la estaban, bandera, yo le sigo diciendo así, me encanta esa obra. sí, Y los y tachos. después los tambores metálicos, sí, como unos personajes también, ¿no? Ahí. Eh, yo empecé a pensar como en términos ahí, creo que para mí esa muestra también fue bastante crucial porque, eh, o sea, son cruciales porque voy entendiendo como algunas cosas de mis propios mecanismos de trabajo, ¿no? Yo ahí trabajé con una idea que había surgido de conversaciones con Flor Cualina y con Magdalena, Sí, y empecé a pensar como algunas cosas del espacio público, de la plaza pública, de las implicancias de lo público. Después eso, como siempre, como decía antes, como queda totalmente disfrazado, ¿no? En otras cosas, o queda como muy claro. enmascarado, pero sí yo empecé a trabajar con esa idea de un espacio público que me imaginé como una especie de plaza pública, y entonces las distintas piezas cumplían algún rol dentro de esa estructura, ¿no? O dentro de de esa escena. Claro. Eh, y Mm. sí. Bueno, y la idea de Caballo de Troya también traía esta idea, ¿no? Como de cosas que vienen este, eh, enmascaradas, ¿no? Que parecen ser una cosa y traen en su interior otra, ¿no? Como esto que Claro. yo decía de las imágenes, ¿no? Bueno, las Sí, imágenes nunca vienen solas, ¿no? tal cual. Este, Exacto. y sí. Bueno, yo eso para lo que decía como fue crucial porque fue algo que después hice bastante en mis próximas muestras, que fue tratar como de imaginar más claramente cómo era ese espacio o qué era narrativamente, qué era, qué representaba o qué simbolizaba, ¿no? Tal Pero cual. como tratando de tener una imagen más precisa de cómo era ese espacio. Esta Sí, justo es la esa de es la pieza de... que justo está mi video tapando, pero bueno, ese delante también se puede ver, creo, penitas, hay otra de esas telas que vos Sí. solés utilizar bastante. Y en tus últimos proyectos,
Mirá cómo voló el tiempo, Leila. La idea era estar una hora, les aviso a todos por Uchi, cualquier cosa. Sí, yo que hablo mucho Instagram también. actualización en la cual en la hora, chuc, si no tenemos que iniciar otro Chuchi. videito nuevo. Se corta y hay que subir otro videito. En las últimas muestras podemos hacer como un raconto de estas últimas donde vos trabajaste, en donde acá ya sí apareció esta idea de como de la activación, tanto en esta muestra que hiciste hace un par de años en H, como en la última que hiciste en Bienal Sur, ahí ya apareció la cuestión de que hay alguien que activa esto a través de performance, ¿no? Y, de danza, ¿no? Hay algo que ya ahí sucede como un espacio más literalmente teatral, por así decirlo. Voy a buscar las Sí, imágenes. sí. A José. partir de la muestra de H, bueno, yo decidí hacer algo que hacía rato que venía dando vueltas, ¿no? Que era incorporar una figura, ¿no? O sea, incorporar una persona. Yo durante bastante tiempo había pensado en el espectador, ¿no? Ocupando ese rol, como ocupando ese espacio imaginario, ¿no? O ese espacio mental de la instalación. Pero bueno, a partir de H, bueno, ahí en H yo había pedido una beca del fondo para llevar adelante esa como excusa, ¿no? También para ponerme como un objetivo que era, bueno, a ver, voy a hacer esta prueba, ¿no? A ver qué pasa si trabajo con una performer o con un actor o con lo que fuera, con un cuerpo, ¿no? Y bueno, me dieron esa beca y entonces proyecté esa muestra para la que conduqué a Josefina Soaín, que después, bueno, trabajamos en otras cosas juntas, ¿no? Y que es bailarina, ¿no? Es bailarina contemporánea y, Hicimos algunas materias bueno, con Josefina, no sé si se acordará, no recuerdo. porque sí, es historiadora del arte también y es escritora, este, y bueno, y con Hernán Borisonic, ¿no? Trabajamos también ahí porque Bien trabajado. que era curador, que es doctor en ciencias políticas, ¿no? Ah, Pero sí, y bueno, y trabajamos los tres ahí construyendo, así como yo decía que Caballo de Troya era como algo del espacio de lo público, o la imagen de una plaza, ¿no? De una plaza de reunión, o en un punto algo así. Ama, esta muestra de H, para mí era un espacio, el espacio de lo privado, ¿no? Era la casa, era una casa. Eh, era eso, era un espacio cerrado, el espacio de la familia, de lo familiar, de lo íntimo, ¿no? Era un espacio que se cerraba sobre uno, alrededor de uno, ¿no? claro. Y entonces pensamos también, o pensé en esta figura que, bueno, era una figura femenina que habitaba este espacio, ¿no? Ahí apareció también algo que me acompañó en los últimos trabajos, que es la idea del espectro, ¿no? De un cuerpo espectral, de un cuerpo que es figura o que es personaje, pero que al mismo tiempo no lo es, ¿no? O que es el recuerdo de una figura, o bueno, un fantasma, ¿no? Eh, pero bueno, Preguntan sí, en el eso fue. museo. No, acá preguntan, no fue en el museo, que fue en H, en la galería. Esta muestra de la cual estamos hablando. Acá preguntaban si era en el museo. Bueno, acá están pidiendo un rato más. No sé si te parece. La cuestión técnica es que tenemos que cerrar acá, digo, para que no se nos corte intempestivamente, que ya casi Ah, vamos una hora. sí, sí. Bueno, Y sí, me parece mejor, porque si no nos va a quedar un poco apretado, ¿no? sí, si querés, cerramos acá, quédense todos ahí, quédense, quedó raro, y hacemos aunque sea 10 minutitos más para que nos cuentes de los últimos proyectos, que de hecho mucho de esto que estamos hablando tiene que ver y se termina como de desarrollar en esta última muestra que habíamos justo planeado contar. Sí, dicen, sí, una hora más piden, no sé si una hora más, pero por lo menos 10 minutitos más. ¿Les parece? Un rato más. Porque Dale, miedo dale, que se dale. corte,
prefiero cortar ahora, que ya estamos casi Sí, a dale, 58 minutos, dale, y seguimos charlando en un nuevo dale, vivo, dale, espacio de vivo. dale. Esperen 2 minutitos y seguimos, ¿sí? Así no se corta todo de golpe. Ahí va, Bueno, de haber dicho. Bueno, muy bien, acá estamos. Estábamos hablando entonces de que, para los que recién se sumaron, estamos hablando con Leila Shop, esta gran artista que pertenece a la colección del museo. Ahora ya estamos casi cerrando, pero que valía la pena darle el tiempo necesario para desarrollar todas estas últimas eh, muestras instalativas, en donde de nuevo está toda esta idea que ya venimos charlando de lo espacial. Esta es la de la de H, perdón, que se llamó AMA. Ahí se ve también esta idea de políptico y de narrativa fragmentada o a través de distintos dispositivos visuales. Están esas manos, me causan mucha curiosidad, que no encontré en ningún lugar, o no sé si no lo leí, a referencia a qué son esas manos, son bellísimas. Después las usaste también, ¿no? sí, 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 después se convirtieron en como elemento más, ¿no? Del repertorio de imágenes que suelo utilizar. Eran una referencia del cuerpo, básicamente, como un fragmento del cuerpo, ¿no? Así como eso que decía, qué sé yo, en la muestra de San Pablo tenía que, para mí había que representar como ese movimiento, esa caída o ese salto, y quería, bueno, representarlo a través de un cuerpo. Bueno, acá había algo de las manos que lo tenían que hacer las manos, no había manera de suplirlo, ¿no? De reemplazarlo. Sí, todo Que, ese político, que era una idea que también estaba en la muestra, porque en la muestra la sala estaba cerrada, ¿no? Por unos cables tensores, entonces uno no podía pasar, ¿no? Entonces todo ah, ese espacio, acá, mira, lo tengo. A eh, esa parte se veía de claro. lejos más, a la parte Uno del podía políptico. acercarse, pero no podías pasar, ¿no? No podías ingresar, solo la que podía habitar ese espacio o recorrerlo era Josefina, y los espectadores todos teníamos que como proyectarlo imaginariamente, ¿no? Teníamos que como proyectar imaginariamente nuestro cuerpo ahí Claro, adentro. Y un poco ¿qué Josefina pasa? hacía, ¿no? Eso, de la idea como, bueno, a ver, como de las maneras de habitar ese espacio. Como estaba esa idea, entonces dando vueltas de ver o no ver, de ingresar o no ingresar, del obstáculo, como de la prisión, ¿no? De estar adentro o estar afuera, este espacio privado, ¿no? Cerrado sobre uno mismo, y entonces uno viendo todo a través, ¿no? De una ventana o de una puerta. Bueno, estaba todo el tiempo esa idea para mí dando vueltas, y está muy Tal cual. representada en el político, eso a través de distintas figuras, ¿no? Las manos también traían esa idea, entonces, de él obstaculizar la mirada, ¿no? Cerrar, tapar, Sí, obturar. ya, el gesto. Después estaban las grillas también, como una especie de idea de reja o de enrejado, de prisión. Todo el tiempo estaba esa idea dando vueltas en todas las pinturas, ¿no? Tal cual, ahí, eso. Perfecto. Exacto. Y un poco muchos de los elementos que vemos en esta muestra y en esta instalación se ve luego nuestra vida bajo una pandemia, dicen por ahí. Sí, Sí, tal cual, exacto. La del Teatro San Martín, que fue una de las últimas que hiciste, al menos la del año pasado, que fue en el marco de Bienal Sur. Bueno, no sé, por ahí leí que era como un gran amor tuyo el Centro Cultural San Martín y el Teatro San Martín, así que nada, yo ahí decía, bueno, como qué lugar impresionante para poder gestionar esa gran muestra que tiene un poco todo lo que ya dijimos, ¿no? Danza, performance divino en el marco de la Bienal sí. Sur Bienal Sur 2019, Hades en Demora, que se hizo en el hall del Teatro San Martín, como ya dijimos recién, y que también participó Josefina Suaín como digamos, en la dirección de los performers y de la coreografía, ¿no? Sí, bueno, pasó con esa muestra pasaron como varias cosas así fortuitas, ¿no?
¿Nos cambió están la vida eso? buenísimas. ¿Alguien que participó? No, la pandemia, supongo. Este, Ah, qué con sé eso, yo. sí, sí, creo que venía de ahí, me parece. No, te decía, como para mí sí había sido o sea, el teatro, ¿no? No el centro cultural, pero el teatro San Martín, era un espacio de referencia, de muchos aspectos, en distintos momentos de mi vida, por el teatro mismo, por la sala de cine, por la arquitectura, ¿no? Era un lugar al que yo visitaba con muchísima frecuencia y que había utilizado, de hecho, en algunas pinturas como modelo de espacio, ¿no? Como representación o como de una arquitectura, ¿no? Había aparecido en muchas pinturas muy anteriores. Cuando yo presenté el proyecto a la Bienal y bueno, y se dio la posibilidad de hacerlo, ellos me propusieron el teatro porque tenían un acuerdo con el Teatro San Martín, porque bueno, el teatro estaba haciendo en su ciclo de visuales, estaba haciendo ciclos de intervenciones, ¿no? En el espacio. Y entonces, bueno, se daba como esa posibilidad y les parecía que mi obra podía funcionar. Para, lo cual para mí fue eso, como una sorpresa, porque yo no la había pensado para ese espacio, pero el espacio para mí le venía como al pelo. Y por otra segunda cosa, que estaba ese mural, ¿no? De Valle Planas detrás, que a mí me Bueno, encantaba y que yo muchas veces había trabajado con las imágenes de Valle Planas, especialmente con una serie, ¿no? De las radiografías paranoicas, pero que son las que aparecen ahí. Mis pinturas toman algunos pedazos y fragmentos de las radiografías paranoicas de Valle Planas que para mí vienen a representar como el agujero, ¿no? El cuerpo, el interior, los agujeros interiores, ¿no? Un cuerpo vaciado, como mm, el interior de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo sin órganos también. Y lo que me brindaba la posibilidad también de trabajar en el teatro era que podíamos trabajar con los bailarines, no del ujú, ballet, sino los bailarines que se forman en la escuela de danza contemporánea que tiene el Teatro San Martín, ¿no? qué lindo. Entonces, por eso Josefina la convoqué para que me ayudara a hacer la dirección, o sea, para que pudiéramos trabajar juntas, Claro, junto con Hernán también, ¿no? Hernán Borisonic también está involucrado en todo este proyecto, este, como interlocutor, ¿no? De las ideas también, como para escribir los textos un poco, bueno. Entonces con Josefina hizo todo el trabajo de entrenamiento, ¿no? Con los bailarines, que era un grupo hermoso, a más no poder, un grupo muy predispuesto y muy entusiasta, convocamos a nueve bailarines que están en formación en el teatro. En escena estaban tres en simultáneo, porque la instalación plantea como si fueran tres espacios distintos que están conviviendo, ¿no? El espacio de las lonas, acá queda uno copado. que, que es una escena, el otro espacio que es una mesa, ¿no? Que es el espacio de Sí, la mesa, y otra escena que es el lecho, ¿no? Como el espacio bueno, de la ah, sí, cama, ¿no? una estructura Y metálica. entonces, sí, una estructura metálica. Entonces cada bailarín estaba como habitando esos espacios que no se tocaban, ¿no? Y no interactuaban entre ellos, cada uno estaba como aislado adentro de cada uno de esos espacios que al mismo tiempo conformaban uno solo, ¿no? Entonces tuvimos como todo el proceso de trabajar con los chicos, de trabajar, aparte, para mí trabajar con bailarines ha sido como un descubrimiento fabuloso, porque Sí, logramos unos niveles de entendimiento precioso desde la ambigüedad total, porque yo les hablo con mis ideas como abstractas y precisas y que tengo imágenes pero que después no aparecen o que están dando vueltas, que están alrededor del trabajo, ¿no? Pero que después no aparecen de una manera directa.
y ellos van construyendo, pero a la perfección, ese universo, y lo van trabajando, traduciendo en su propio cuerpo, ¿no? Eso es alucinante porque yo muchas veces, y después, bueno, para mí también fue todo un descubrimiento porque me voy entendiendo mucho también en el trabajo con el otro, ¿no? Con los bailarines, voy entendiendo mucho de lo que quiero, ¿no? Qué tipo de movimientos quiero, qué actitud tiene que tener el personaje, cómo se tiene que mover, si los movimientos tienen que ser, no sé, curvos o si tiene que plantear líneas rectas, si tiene que ser en el piso, o si tiene que ser de Claro, pie, no sé, para dónde tienen que mirar, ¿no? Si tienen que mirar hacia arriba, si la mirada es una mirada más retraída, bueno, no sé, como me ayuda un montón para ir entendiendo algo de la personalidad, ¿no? También de cada escena, qué o el bueno, tono sí, de cada escena. que muy, muy, muy interesante, espectacular. Sí, de los bailarines creo que si hay, que nadie se ofenda, ¿no? Los actores, los performers también, pero los bailarines tienen una cosa con el cuerpo y con, no sé, bueno, yo hice hace 1500 años en otra vida danza también y es fabuloso, es una lindísima Sí, disciplina. sí, Vienen la como otra, verdad es que de otro lado, no sé, todo. Muy lindo el cruce, ¿no? Entre eso, la disciplina de las artes visuales, esto que vos planteás con tu obra casi como algo escenográfico y que ahí suceda todo este otro desarrollo performático y desde el baile, de la danza es espectacular, muy lindo. sí, porque también nosotros trabajábamos como, así yo les fui contando un poco qué significaba o qué sentidos traía o qué sentidos abría para mí la idea de Hades, de trabajar con Hades, ¿no? Que eran estos retazos, ¿no? De escenas que se planteaban, ¿no? Porque también eran un poco eso, eran fragmentos de escenas que no aparecían de un modo total, sino que eran recortes. Bueno, yo les fui contando un poco y fue surgiendo también, ¿no? Un Hades que tenía sus cuerpos, ¿no? Que, Pero que que ellos ellos eran un también poco, pongan, claro, que sí. se fueran como construyendo en el trabajo colaborativo. Buenísimo. Sobre todo porque nosotros no teníamos una coreografía y yo nunca lo quiero tener, no me interesa, ¿no? Porque no me interesa algo como de una, qué sé yo, de una coreografía más estructurada, ¿no? Sino que me interesan por ahí, como, qué sé yo, planear algunos tipos de movimientos que eran estos, ¿no? Como, bueno, qué tipo de movimiento le pertenece a cada escena, pero no había una coreografía específica, ¿no? Entonces, O ellos básico, tenían que componer. tal cual. Entonces requería mucho compromiso, ¿no? De parte de ellos y mucho, como estar muy, muy adentro del trabajo para componer cada vez que lo hacíamos, aparte, ¿no? Como cada vez que lo hacíamos, de volver a componer esa rutina que se repetía, ¿no? Se repetía en loop. Qué bien, claro, sí, sí, sí. Que también eso es un trabajo y un ejercicio interesante para el actor, para el bailarín, para el performer. Cada cosa nunca es igual, aunque uno haga exactamente los mismos movimientos, jamás es idéntico, ¿no? Es muy, muy interesante No, también. había que entrar en un estado, ¿no? Para mí era un poco eso, entrar en un estado. Ellos tenían que entrar en ese estado que requería la escena. Qué bueno, espectacular. Bueno, y muchos lindos saluditos y mensajes por acá, Leila, así que ya vamos a ir cerrando. Si querés, después dejamos unos minutitos para que alguien nos haga a otra pregunta o comentario. Bueno, y esta es tu última, al menos antes de la pandemia, Sí, obra que también volviste a una práctica que hacías también mucho tiempo antes, que es el mural. Esta foto por ahí, sí, además ahora viste un chico, no es lo más representativo, hasta como que se confunde el espacio, ¿no? Que es techo y que es pared, pero es como una vista, como desde abajo, a todo el hall, ¿no? Para quienes conozcan, el hall del auditorio central de la usina del arte. Entonces hay parte que está en la pared y hay parte que sube hacia todo lo que es el techo, que es como una especie también de diagonal, el techo no es plano,
Y otra vez Es acá un me plano aparece, inclinado, sí. exacto, se cuela la idea de paisaje de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esto lo hice en enero. Enero, Sí, me convocó, me convocaron para proyectar este mural, o sea, para proyectar un mural en ese espacio y bueno, a mí me parecía que era interesante, bueno, el espacio es muy complejo, ¿no? Es súper interesante, es gigante, pero es complejo porque tiene justamente eso que vos mencionabas, un plano inclinado, sí, y para trabajar. un plano inclinado que es muy, muy abrupto en el techo, Sí, y bueno, me parecía que estaba bueno jugar, qué sé yo, o sea, plantear no sé, un interior y un exterior, ¿no? Como sí, un cruce ahí entre el interior y el exterior, que es algo que a mí también me da bastante vuelta siempre en la cabeza, porque, bueno, todos estos sí, espacios para mí siempre terminan siendo espacios mentales, ¿no? Terminan siendo espacios que se recrean en la mente, ¿no? O que tienen como ese sí, grado de realidad. tal cual. Entonces Y me el parecía propio por ahí interesante plantear un paisaje exterior. Sí, ¿cómo, Lu? no, digo que hasta el propio espacio se modifica por tu obra. Según el punto de vista que adoptes, es como que ¿cómo se diría? Se desintegra casi el muro, la pared. Hay algo muy, como lo que contabas antes casi de la lona de Magma, que hay algo como un poco un juego de óptico que se desintegra el muro, Sí, parece. sí, 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 porque bueno, ese fue un poco el planteo, ¿no? Santiago Bengorea, que fue quien me convocó, me había propuesto trabajar con un paisaje también, y a mí me pareció lo más conveniente, ¿no? En ese sentido, también para potenciar, ¿no? La complejidad de ese espacio o seguir fragmentándola, ¿no? También me parecía Claro, que era como es un espacio que no podés ver en ningún punto, lo ves no, entero porque es muy como- grande, eh, sí, como ir para ese lado, ¿no? También, bueno, que también es un lado que yo suelo ir, ¿no? Que es el lado como de, bueno, todo está fragmentado, todo está roto, es nada se puede nada. componer entero, nada se presenta, ¿no? De una manera tan entera y simple y total. Todo hay que reconstruirlo por pedazos, ¿no? Por partes, por fragmentos. Entonces era también un poco ir para ese lado. Exacto, sí, sí, se ve perfecto. Espectacular. Bueno, Leila, un placer enorme. Acá tenemos súper lindos comentarios, por suerte. No sé si alguien quiere preguntar algo o algo que quieran comentar puntualmente y ya damos cierre, que la verdad que fue súper generoso de tu parte. Estuvimos más de una hora y media casi. Divina la charla, yo encantada, un honor porque también, como dicen acá, admiro mucho tu trabajo y me parece nada, una obra súper interesante. Así, bueno, súper contentos del museo de tenerte, en la colección obviamente y acá en la charla que pudimos hacer. Acá, bueno, nada, hermoso todo, nos dicen por acá, muy lindos saluditos. Bueno, ¿Qué, gracias. tenés un proyecto en mente, Leila, o estás más así como en este stand-by viendo qué pasa? ¿Qué me preguntaste? Perdón, que no te ¿No escuché. tenés algún proyecto en curso o estás como todavía muy pensando todo de nuevo en este stand-by, digamos? No, honestamente yo quisiera ser un poco más, menos activa, ¿no? Me gustaría ser menos activa, pero la verdad es que No, tengo como esa tendencia como de ir siempre para adelante, ¿no? Entonces, y me mantiene, ¿no? Como esta idea de estar siempre más, como, eso, como proyectando y proyectando. No sé muy bien para qué punto, para qué instancia estoy proyectando, porque no sé cuándo, no sé cómo, pero bueno, como que hay cosas en mi trabajo que a mí me siguen interesando, como siguen siendo preguntas que todavía no se responden o no se formulan nunca, ¿no? O no se terminan de formular nunca, ¿no? Entonces yo sigo trabajando con unas pinturas ahora, con una serie de pinturas que son también un poco tienen que ver con lo que estamos viviendo, pero como alguien decía antes, ya eran ideas que estaban desde AMA también, como esto
los Sí, espacios imposibles, o entrar o no entrar, estoy trabajando un poco con eso, con las rejas, con las prisiones. Estoy trabajando con otra serie de pinturas que son como las que toman los cuerpos vacíos de Valle Planas, y estoy proyectando instalaciones para el futuro, para un futuro, bueno, no sé qué, no sé para cuándo, incierto. honestamente, pero porque tenía En unas un futuro fechas, sin pero ya no sé calendario. qué van a pasar. Está muy bien, ¿viste? Yo estoy pensando últimamente en un futuro sin calendario. Los que vivimos en el arte y en producción, y Exacto. todo, estamos pensando un año antes. Nuestra cabeza siempre está, y ahora no se puede, porque no se sabe nunca cuándo va a suceder. Pero bueno, buenísimo, y siempre está muy bueno tener proyectos en mente que ya se van a materializar, seguramente. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, yo te Leila, agradezco a vos, Lu, porque aparte ¿no? Sí, sí. tengo unos hermosos recuerdos Ay, gracias. este, de haber trabajado con vos. Bueno, también tengo hermosos recuerdos de todos de mis trabajos en el museo, ¿no? Ay, Gracias, Aldo. ay, no, ay, Este, ay. así que un placer. Un beso, Bueno, Aldo. muchas gracias, Leila, y al museo por invitarnos, ambas. Gracias a Dejar todos los que se conectaron. sí, por favor, una audiencia hermosa tuvimos, unos seguidores muy atentos, acá todo el tiempo haciendo muy lindos comentarios. Bueno, mil gracias, Leila, y nos seguramente veremos Gracias, Lu. en vivo y en directo, espero. Sí. Un beso enorme. Gracias a todos los que nos acompañaron. Adiós.